Tras el golpe de Estado en 1955, autodenominado por los golpistas como Revolución Libertadora, hubo una serie de gobiernos débiles que no lograron legitimarse, obtener consensos, perdurar en el poder ni concretar sus objetivos. Tales gobiernos fueron semidemocráticos y autoritarios. En este contexto se plantea un sistema político dual, cuyo funcionamiento estuvo caracterizado por la polarización entre dos bloques antagónicos. Por un lado, el peronismo sin representación política ni participación al interior de los canales institucionales debido a la proscripción del partido. Por otro lado, el Frente Antiperonista, conformado por partidos representantes de las clases medias y las burguesías urbanas y rurales, las Fuerzas Armadas y la Iglesia Católica. Las clases medias, beneficiadas durante el primer peronismo, se volvieron actores claves en los cambios políticos, oscilando entre apoyo y rechazo a distintos proyectos. La inestabilidad institucional y económica afectó la consolidación democrática, mientras los partidos políticos intentaban adaptarse a un escenario cada vez más complejo. De 1955 a 1973 se dio la proscripción del peronismo e inestabilidad democrática. En 1955 fue el golpe de Estado llamado Revolución Libertadora, que fue causado ya que el gobierno de Perón fue acusado de autoritarismo y de corrupción, lo que llevó a su derrocamiento. Como consecuencia, se proscribió el peronismo tanto como partido político como expresión cultural. Se reorganizó el sistema político bajo la tutela militar, con intentos de institucionalizar un neoperonismo sin Perón. En 1957 se dio la división de la Unión Cívica Radical, que se fracturó en dos corrientes. La UCR intransigente, liderada por Arturo Frondizi, que buscó alianzas con el peronismo proscripto, y la UCR del Pueblo, que fue liderada por Ricardo Balbín con un perfil más conservador y antiperonista. De 1958 a 1962 fue el gobierno de Frondizi, elegido por un pacto secreto con el peronismo, que implementó un modelo de desarrollismo apostando al crecimiento industrial y la inversión extranjera. Sin embargo, el descontento de los sectores conservadores y militares, sumados a las huelgas y los conflictos laborales, llevó a su derrocamiento en el 62. Las clases medias en este periodo apoyaron al golpe del 55, asociando peronismo con autoritarismo. Durante este gobierno, este grupo se benefició del desarrollo educativo, pero empezó a sufrir por inflación y los ajustes económicos. Su relación con los sindicatos, mayormente peronistas, fue muy tensa. De 1963 a 1966 fue la presidencia de Arturo Illia, que intentó estabilizar la democracia, pero con restricciones al peronismo. La clase media se demostró con apoyos divididos entre la UCR, la izquierda y los sectores peronistas. De 1966 a 1973 fue la dictadura de la Revolución Argentina, golpe de Estado militar liderado por Onganía. Este estableció un régimen militar autoritario. Como consecuencia surgió la eliminación de partidos políticos y sindicatos. Se desarrolló un modelo económico teocrático que afectó a las clases medias y trabajadores. Surgimiento de resistencia estudiantil y sindical, especialmente de las clases medias urbanas. Ejemplo, el Cordobazo del 69. Crecimiento de organizaciones armadas como montoneros y ERP que incluyen sectores de clase media. De 1973 a 1976, el retorno del peronismo y la crisis política. Las elecciones de 1973 y con el peronismo legalizado, Héctor Cámpora fue electo presidente. Más tarde, Cámpora renuncia para facilitar el retorno de Perón, quien asume en 1973. La triple fragmentación del peronismo, izquierda, derecha y sindicalismo, marca el periodo, haciéndose más grave con la muerte de Perón en 1974. Existían las clases medias, que eran un sector clave, divididas entre el apoyo al peronismo por sus políticas redistributivas y rechazo debido a la violencia política y a la crisis económica. Otra de estas divisiones era el gobierno de Isabel Perón de 1974 a 1976. Más tarde, Isabel enfrenta una crisis económica con inflación descontrolada y violencia de grupos armados, como montoneros de izquierda y la AAA de la derecha. Otra de estas clases medias tan importantes era la incapacidad de resolver estos conflictos que facilitó el golpe militar de 1976. Las clases medias en este periodo. Las clases medias inicialmente apoyaron el retorno del peronismo,
pero pronto se desencantaron, es decir, que las clases medias perdieron su apoyo por las crisis económicas, social y políticas. Todo esto llevó a la violencia y al caos político. Este grupo fue clave en la oposición a Isabel Perón y en el enfrentamiento inicial al golpe militar de 1976. Entre 1976 y 1983, Argentina atravesó uno de los periodos más oscuros de su historia, marcado por el impacto profundo y devastador de la dictadura cívico-militar. Este periodo, conocido como el proceso de reorganización nacional, no solo transformó radicalmente las estructuras políticas y económicas del país, sino que dejó cicatrices imborrables en el tejido social, particularmente en las clases medias, que fueron una de las más golpeadas por las decisiones y medidas del régimen. La dictadura, instaurada tras un golpe de Estado en 1966, se sostuvo sobre tres ejes fundamentales que marcaron el curso de la nación: una feroz represión, una economía neoliberal y un proceso de desindustrialización sin precedentes. La represión no fue solo un ejercicio de control político, fue un mecanismo de terror que permeó todos los aspectos de la vida cotidiana. Los 30.000 desaparecidos y la censura absoluta no solo fueron cifras o hechos aislados, sino la representación de un Estado que buscaba callar cualquier voz disidente y sembrar miedo en cada rincón del país. En paralelo, las políticas económicas impulsadas por el gobierno militar tuvieron un impacto devastador de la vida de las personas comunes, especialmente en las clases medias. La apertura de mercados y el endeudamiento externo, si bien beneficiaron a algunos sectores privilegiados, dejaron a miles de familias en una situación de vulnerabilidad creciente. Empresas que antes sostenían a las comunidades cerraron puertas, trabajos que antes daban estabilidad desaparecieron y el costo de vida se volvió una carga difícil de soportar para la mayoría. A esto se sumó el desmantelamiento de la industria nacional, una de las principales fuentes de trabajo y desarrollo económico en el país. En este contexto, las clases medias, que históricamente habían sido un motor de progreso y lucha social, se vieron profundamente debilitadas. No solo enfrentaron dificultades económicas, sino también el peso emocional y psicológico de vivir en un país donde el miedo y la incertidumbre eran moneda corriente. La situación alcanzó un punto crítico con la Guerra de Malvinas en 1982. Lo que inicialmente fue representado como un intento de recuperar el orgullo nacional, terminó siendo un desastre tanto militar como político. La derrota no solo expuso las fallas del régimen, sino que también marcó el principio del fin para una dictadura que ya no podía sostenerse frente al creciente descontento social. Mientras tanto, los partidos políticos perseguidos y debilitados por años de represión nunca dejaron de buscar maneras de reorganizarse y mantenerse activos, aunque fuera en la clandestinidad. Hacia el final de este periodo, figuras y estructuras clave de movimientos como la Unión Cívica Radical y el peronismo comenzaron a resurgir, sentando las bases para una transición democrática que se haría efectiva poco después, poniendo fin a una etapa que la sociedad argentina nunca olvidará.